Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta, es lunes y estamos atentos, como siempre, como los lunes, desde hace años ya, desde el 2018, contando, narrando, describiendo la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. He narrado en las últimas añoranzas de electricistas algunas de las cosas escritas en la revista Lux, en especial. Yo diría que vanidosamente he planteado que por lo menos en 6 años de aniversario, en diciembre 14, he- me han publicado pues revistas completas escritas por mí, resultados de investigación sobre el propio sindicato como aniversario, cumpleaños del sindicato. También he comentado que durante muchos años he estado escribiendo artículos en la revista Lux de diversos momentos, temas, asuntos, política nacional, y espero algún día poder recopilar todos esos artículos donde seguramente se podría hacer incluso otro número especial de la revista Lux, de todo lo que he logrado publicar, que me han permitido que aparezca en la revista Lux al interior como artículos. Hoy les quiero presentar algunos de los ejemplos donde he sido autor de los mismos, que me han sido publicados en diversos momentos. Este es un libro que narra la época de Agustín Sánchez de Lin y explico ahí parte de esta historia del sindicato. Me parece interesante que conozcan. Durante años he participado en congresos, en conferencias, donde he platicado acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por ejemplo, cuando salió publicado el libro como nueva edición del sindicato, este libro que ven ustedes aquí, en el INER, hace ya 4 años, bueno, no, cuando salió en 21. Ay, caray, pues sí, hace 4 años, porque salió en 21, estamos a 25. En el Instituto de Investigaciones de la Revolución Mexicana,
el director del mismo supo de la edición y me permitió que hiciéramos una presentación de este libro allá en San Ángel. Está la fecha de cuando se hizo y estuvo un compañero de la facultad, Alfonso Viveros, un invitado por el INER, Diego Bautista y un servidor. Y también del Instituto de las Revoluciones Mexicanas, Edna López coordinó la mesa de los debates. Aquí, obviamente, los dos comentaristas fueron los que llevaron el eje del debate, comentaron cómo era el sustento, la búsqueda. Les pareció muy interesante el trabajo. Hoy les digo, les quiero presentar libros donde yo, en especial con motivo de los 10 años de la muerte de Agustín Sánchez de Lin, preparé este libro. Es en realidad una ponencia que presenté en un congreso de historia obrera regional. Es una ponencia que que en este libro, son las primeras 100 páginas. Y ahí llevé esta ponencia. Fue por el año de 1980 más o menos, o 79. Entonces, trata del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando Agustín Sánchez de Lin fue su secretario. En esa época hubo un movimiento obrero fuerte, espectacular, poderoso, en especial del movimiento ferrocarrilero que ellos mismos, con Demetrio Vallejo a la cabeza, se denominaban la insurgencia obrera. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas fue copartícipe de la lucha ferrocarrilera y también fue un encuentro crucial con él. Y yo quería saber qué solidaridad se habría presentado. Por eso el libro se llama La solidaridad electricista y la insurgencia obrera. Y entre paréntesis, el ESME en tiempos de Agustín Sánchez de Lint. Así es que son estos momentos que me interesa destacar. Hoy voy a hablar de estos libros en que he escrito algo sobre el sindicato y donde por la amplitud de los mismos, o sobre todo para que se reconozca lo que hemos hecho a partir de nuestra experiencia en el ESME, como sociólogo, como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, como investigador, pero bajo el criterio que siempre me podría decir metodológicamente tuve desde estudiante
y con mi proceder en el propio sindicato. Escribir y comentar dentro del sindicato el trabajo de investigación. He comentado ya que el profesor Ricardo Pozas, que fue mi maestro y que fue durante muy buenos años quien me coordinó, quien me facilitó, quien fue mi jefe en la Facultad de Ciencias Políticas, él tenía su premisa es los hechos sociológicos o históricos se tienen que investigar dónde suceden, dónde están, dónde está el archivo, la gente, las entrevistas. Y les he comentado que me la he pasado en el ESME. Cuando Agustín Sánchez de Lincoln iba a cumplir 10 años de su fallecimiento, reuní el material, lo presenté tanto a la Secretaría de Educación y Propaganda como al secretario general de ese momento, y en 2007 logré que apareciera este libro. Le agregué algo muy valioso histórico que luego lo podría yo comentar de manera separada. Le agregué un folleto, un librito que publicó la Confederación Mexicana Electricista en octubre de 1958, es decir, como conclusión, como apunte, como debate sobre el movimiento ferrocarrilero. No encuentro el original, me hubiera gustado podérselos enseñar, pero aquí está, espero que lo vean. Es un folleto, un cuadernillo que la Confederación Mexicana de Electricistas publicó como la opinión política, el balance político de los electricistas sobre Demetrio Vallejo o sobre el movimiento ferrocarrilero democrático dirigido por Demetrio Vallejo. Este cuaderno obrero se llamó El charrismo sindical y la insurgencia de los ferroviarios. Sale y se publica en octubre de 1958 al término y conclusión de lo que le sucedió a Vallejo. Especialmente recordamos que se convirtió en preso político de ahí. Entonces yo localicé un día, como muchos he tenido, de estar viendo, hojeando los archivos generales del ESME, locales, alguna que otra oficina, y un buen día me encontré este cuaderno que se llamó Cuaderno Obrero, que es el corolario específico al ensayo que yo había escrito para un congreso de historia obrera de 140 páginas y que aparece en este libro. Le recomiendo, seguramente está en la biblioteca. Obtuve que se publicaran 20,000 ejemplares de este libro y por alguna discrepancia que tuve con el entonces secretario de Educación y Propaganda, me llevaron a mí en un lugar donde yo he trabajado en varios lugares del propio sindicato. Durante mucho tiempo estuve en un anexo en la propia Secretaría General, a un lado de la Secretaría General. Y después de ahí, por diversos motivos, yo me cambié al edificio de Versalles y ahí estuve trabajando en el cuarto piso, en un espacio que me brindó. En ese tiempo, quien coordinaba esa oficina era Cosme Hernández Jardines y me alojó y me permitió. Bueno, cuando se edita este libro y yo había organizado y planeado
un homenaje a Agustín Sánchez de Lin. Tuve dos conflictos, uno con el secretario del Exterior y otro con el secretario de Educación y Propaganda. Con la relación ríspida que tuve con el secretario del Exterior, se suspendió el homenaje público a Agustín Sánchez Lin. Había yo propuesto que la escuela de Lisboa, la escuela técnica del ESME de Lisboa, se llamara Agustín Sánchez de Lin, y también había promovido yo que parte de lo que se enseñaba en la escuela técnica se convirtiera en un aula o dos de manera permanente en la Escuela de Formación de Cuadros Políticos, y que el nombre de la escuela técnica se transformara en Escuela Agustín Sánchez de Lin. Todo estaba acordado y la política, como se dice por ahí, es la política. Con este conflicto que tuve con el secretario del Exterior, de alguna manera, seguramente yo provoqué que no se convirtiera el nombre de la escuela técnica en Agustín Sánchez de Lin y no se pusiera su nombre ya hecho, ya estaban las letras para subirlas y colocarlas en la entrada, y no pasó. Y con el secretario de Educación y Propaganda se había ya tenido la entrega de los libros. Y justamente el día que los llevan, yo de casualidad estaba por entrar a Antonio Caso 45. Preguntan por mí, yo hablo y les digo que es, por favor, la entrega de los libros se haga en Versalles. Y los llevaron para allá, y entonces a partir de ahí yo estuve encargado de distribuir todos los libros. Iba a algunos centros de trabajo, me presenté dos, tres asambleas y repartí este libro. En realidad, lo que debía haber organizado y propuesto es que esto fuera otro número de aniversario del sindicato, pero también la idea es que se empezaran a publicar materiales de estudio para la escuela de cuadros sindicales. Por eso también el título dice Cuaderno de Formación Sindical número 3. Esta es la portada. La portada la propuso, como bien saben, de un tiempo para otro Felipe Sánchez, que estaba ya como equipo fundamental de la revista Lux. Se hizo un muy buen fotógrafo y venía de ser un trabajador, un obrero electricista del taller eléctrico. Bien, este es uno de los libros que me gustaría opinaran si quieren alguna vez que comentemos esto. O bien podría solo narrar el folleto de Cuaderno Obrero que dirigió que publicó la la Confederación Mexicana de Electricistas, que en ese año dirigía Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván. Todo esto, por supuesto, es encrucijada de historia que deberíamos de considerar. Bien, por esa época también apareció un libro del cual fue importante escritor, me invitó por aquella época a Victoria Novello, una antropóloga muy conocida en su momento. Hace rato que no la veo, pero a invitación de Pablo González Casanova le encargó un libro sobre democracia y sindicatos. Victoria Novello supo de mi trabajo
y me invitó de manera cordial. Por esa época, ella hizo una exposición en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán sobre cultura obrera y mantuvo el contacto con el sindicato, con el comité de la época y le solicitó fotografías, materiales y hubo un espacio dirigido, coordinado para mostrar la cultura obrera de los electricistas. En el encargo de Pablo González Casanova, Victoria Novello publicó este libro que ven ustedes, Democracia y Sindicatos. Fui invitado por ella para trabajar y fuimos, como se puede ver, eh, cuatro autores. La introducción la hace Victoria Novello, esta antropóloga que los comento, que por cierto se dio a conocer de manera muy nacional y general con un libro sobre historia obrera o situación coyuntural de obreros, este, un trabajo escrito sobre Ciudad Sagún. La industria en los Magueyales se llamó el libro. Todos reconocimos el valioso aporte que hizo Victoria Novello. La introducción de este libro, Democracia y Sindicatos, la hace ella. Después Jesús Martín del Campo elaboró un capítulo que se llamó, o que se llama, espero que lo puedan conseguir este libro, Trabajadores de la Educación y Democracia. Ilan Bisbal del Colegio de México, Ilan Bisbal del Colegio de México escribió El sindicalismo siderúrgico 1976-1982. En tercer lugar aparece mi trabajo de Víctor Sánchez y yo le puse al nombre Alcances de la Democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. De igual manera, yo podría comentar y decirles que podría ser una añoranza narrando parte de este capítulo sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas, de tal manera que sepan parte de lo que escribo, de lo que aparece normalmente en distintos lugares. Y yo he hecho mi labor académica y mi trabajo de investigación siempre vinculado al sindicato. Este es un libro muy interesante. El último capítulo es de dos autores que trata el tema de la democracia proletaria en el sindicalismo insurgente de la zona industrial norponiente de la Ciudad de México. Miguel Ángel Gómez y María Teresa Ruiz. Este es otro libro, pues, en el que participé. Participé en otro que no encuentro, que me invitaron de la Universidad Latinoamericana de Estudios Sociales sobre control obrero. Si lo encuentro, se los platico. Ahí fuimos tres autores y yo tuve el gusto de participar. El siguiente libro, que no sé si fue muy famoso, para nosotros lo fue el que se llama Los sindicatos industriales, perdón, los sindicatos nacionales. Fue una colección de 5 tomos.
sobre los sindicatos nacionales en ese momento más importantes. Fue una colección de sindicatos petrolero, minero, metalúrgicos, industrias dinámicas, educación, telefonistas, bancarios y este que están viendo ustedes. El tomo 5 coordinó un compañero, por cierto, fue de mi generación de estudiante, que trabajaba en el Instituto de Investigaciones Sociales. Él, sabiendo que tenía varios compañeros o conocidos trabajando sindicalismo, nos invitó. Por supuesto, yo escribí, por cierto, dos trabajos. Uno que trata sobre el periodo de Agustín Sánchez de Lin, que le llamé Estancamiento y Democracia Electricista en el ESME, los años del 40 al 60. Y en coautoría o como ayudante o colaborador con el profesor Lorenzo Arrieta escribimos 20 años de lucha en el Sindicato Mexicano de Electricistas, del 60 al 80. Y entonces, pues colaborador, esto que yo presenté, insisto, casi todo lo que he escrito en libros vienen de haber sido expuestos como ponencia en algún congreso. La editorial, que se llama García Valdés, era dirigida por otra antropóloga, esta del Colegio de México, Silvia Gómez Tagle, que ella trabajó durante un buen tiempo por aquella época al sindicalismo electricista de Rafael Galván. Hay algunos aspectos de aquí que todo el tema es electricista, por eso conviene para tener una perspectiva conjunta. Habla de la contratación colectiva en la industria eléctrica del 60 al 80, basada en el SUTER. Yo sobre democracia y estancamiento del 40 al 60 y además 20 años de lucha en el ESME con Lorenzo Arrieta. Víctor Manuel Gamboa escribe Los electricistas en la lucha por la democracia sindical y termina con una entrevista de Silvia Comestaglia a Rafael Galván. Son muy interesantes estos libros. Por un lado, comento, pues, es una manera en que yo estuve en contacto con el tema y sobre todo con difundiendo, dialogando académicamente con académicos, con investigadores, con el mundo donde a veces el debate y la discusión excluyen a los trabajadores por diversos motivos, porque no se ocupa de volcarse hacia los trabajadores y convocarlos a que acudan a los seminarios y congresos. Creo que sí está mal, que muchos congresos deberían tener como invitados. Bueno, también, perdón, permítanme, también escribí
En 1981, en la revista de Ixtapalapa, a una convocatoria de otros compañeros de la UAM, seguramente fue Armando Rendón el que encabeza el apellido de esta revista, para la revista de julio-diciembre de 1981. Colaboré con esta revista, de nuevo, no que puedo decir, con eh, un trabajo original que escribí para 1980 y se llamó Organización y Acción en el Sindicato Mexicano de Electricistas. En revista Ixtapalapa, el número 5 de julio-diciembre de 1981. Y aquí llevamos 5 trabajos escritos, ponencias en muchos, bueno, por lo menos en 6 congresos, donde he difundido el movimiento, la cultura, la política de los electricistas, porque ha sido la base de mi trabajo académico desde siempre. Bueno, desde 1973, que empecé el tema de electricistas y de que es, de verdad sí me siento orgulloso. No había año en que no fuera a un congreso o que no me publicaran en la revista Luz, o con el transcurso del año publicara algunos artículos en la propia revista Luz. Preferí siempre, quizás un error de académico, preferí siempre en los medios vinculados directamente al movimiento obrero o a las organizaciones obreras, difundir ahí. En tiempos que aparece en esta revista Ixtapalapa el artículo de Organización y Acción del ESME, todavía publicar en revistas como esta o como Lux era indispensable, fue necesario y sobre todo a mí me permitió tener un debate, un contacto con compañeros universitarios, donde justo el debate es otro tipo de debate, donde tiene uno que concentrarse para crear una sistemática argumentación, demostración de datos, hipótesis irrefutables. Y creo que me fue bien. Creo que mantuve, podría decir que el rigor científico para este tipo de lugares donde logré publicar. Por último, insisto, puede parecer vanidoso, no pretendo que lo sea. Por último, en esta colección, insisto en que en 1974, no, perdón, terminé el trabajo que están viendo en pantalla, Surgimiento del Sindicalismo Electricista, en eh, sí, lo publicaron en 1978, yo lo acabé en 1974, se tardaron 3 años en publicarlo. Y el 2021 logré de mi parte, por mi cuenta, volver a sacar esta edición que están viendo en pantalla. Esta edición es de 460 páginas. Trata lo que dice el título. No había sindicalismo entre los electricistas. Apenas se estaba forjando el sindicalismo en la etapa de la Revolución Mexicana.
Discrepo en el libro y muestro cómo la Casa del Obrero Mundial tenía un discurso ideológico, sobre todo anarcosindicalista, pero justo en febrero de 1915 echó a perder su postura ideológica y de crítico y acérrimo enemigo del Estado se convierte en un aliado de las fuerzas carrancistas. Todo su bagaje y toda su lucha se encaminó a partir de entonces a crear y apoyar a Carranza. En el texto está demostrado. Muestro cómo el verdadero sindicalismo que estaba ya en las entrañas, en la lucha, en la búsqueda, sí desde 1910, pero no hay una organización tan sindicalista, tan esencialmente proletaria como el ESME que surge en 1914. Y está la información, están los datos, la guía estructural, la base, el hueso, los huesitos, el esqueleto me lo dan las actas de asamblea del ESME, que a la fecha sé que es el único sindicato que desde el inicio en 1914 a la fecha tienen sus actas de asamblea. Cuando uno la revisa se da cuenta de la importancia y magnificencia del propio sindicato en reconocerse como sujeto histórico desde el inicio. Al año de fundado el ESME, publicó una revista rojo y negro y ahí ya viene un artículo sobre la historia de cómo se convierte y se es el mismo sujeto que se aplica, que se dedica, que hace sus prácticas sindicales y él reconoce. En fin, este fue mi primer libro, fue mi tesis profesional, producto de aquella beca que me consiguió, que me ofreció, que buscaba yo tener trabajo y que Ricardo Pozas Arciniega había logrado un gran convenio con Compañía de Luz, con el Sindicato Mexicano de Electricistas y con la Facultad de Ciencias Políticas. En el compromiso para ese tiempo de hacer la historia de la compañía y la historia del sindicato. Yo me dediqué, justamente me tocó, respondió, me sortearon los temas y a mí me tocó el surgimiento. Y con la información que tuve pude escribir tan solo estos, yo diría que son 3 años, aunque esté el 14, porque del 14 solo es un mes, son en realidad casi 15 días. Y surge el ESME. El capítulo que se me hace más interesante es cuando narro, explico, planteo los procesos y sucesos que se dan en 1915. En fin, les recomiendo estas lecturas, son parte de mi formación, son parte de mi historia vinculada al ESME y creo que no hay otra mejor manera de expresar mi agradecimiento a los electricistas del ESME porque siempre he avanzado en el terreno académico, he hecho una historia académica, una trayectoria gracias a lo que he localizado en el ESME y va a ser muy interesante, muy de provecho que conozcan cómo, además de las revistas de aniversario publicadas en el ESME que he tenido, que propiamente son libros, estas
participaciones que me han permitido estar en diversos momentos. Hay, por ejemplo, unas memorias históricas del movimiento obrero, se llama Memorias del Encuentro sobre Historia del Movimiento Obrero, que se hizo en la Universidad Autónoma de Puebla y que conviene que también consulten. Yo creo que todavía se puede conseguir la publicación. Fueron tres tomos de todos los ponentes, investigadores, estudiosos del movimiento obrero que llegamos a la Benemérita Universidad de Puebla y como resultados de lo que he dicho ahí, la Universidad Autónoma de Puebla publicó tres tomos con todas las ponencias. La ponencia de un servidor aparece en el segundo tomo. De igual manera, convendría que buscaran estas memorias del encuentro sobre historia del movimiento obrero. Por aquella época, por cierto, la Secretaría del Trabajo tenía un departamento, un centro de estudios del movimiento obrero, del movimiento social y el movimiento obrero, el CEMOS, el SESMO. Se me olvida ahorita el nombre de quien fue el director, pero recuerdo mucho que por aquel tiempo personajes muy conocidos ahora ya eran parte de ese centro de historia obrera. Publicaban una revista que precisamente, como SEMOS publicaba, y se llamaba Obrera. Estaba Paco Ignacio Taibo, Paloma, su esposa, Paco Francisco, hoy, bueno, Francisco está también con el Fondo de Cultura Económica, y Rogelio Vizcaíno. Ese grupo de Paco Ignacio II, Paloma, eh, Paco, ay, no me puedo acordar el apellido. Y Rogelio Vizcaíno siempre fueron un cuadro, un grupo, compañeros que tratando el tema anduvieron juntos. La última vez que estuvieron juntos fue ahí en el CEMOS, que estaba en Vertis 90, ahí estaba el Centro de Estudios. Y ese centro de estudios oficiales del gobierno de la Secretaría del Trabajo convocaba en provincia a que fuéramos investigadores a plantear ponencias del movimiento obrero. Y había una buena cantidad de investigadores sobre el tema. Yo cada año que fui, porque se hacían congresos anuales, llevaba yo una ponencia diferente, que en parte están en los recientes libros que he publicado, que me han he mostrado aquí, donde aparezco como autor exclusivo o como coautor en libros de ensayos de varios compañeros. Las añoranzas son precisamente este tipo de cosas. Y lo que pretendo que hagamos, si ustedes les parece bien, es que les lea una parte de la ponencia que se sacó con este libro. Estoy dudando si esta o el surgimiento. A ver, permítanme, dejen que revise. Bueno, les voy a leer este. Insisto, este libro se llama Democracia y Sindicatos, convocados quienes aparecemos aquí por Victoria Novel, una antropóloga, yo diría maravillosa, muy reconocida. Hoy desconozco qué tanto y tampoco sé cuándo se haya podido jubilar o no, pero en su momento la industria de los magueyales causó furor de una antropología diferente, no vinculada a arqueología, no vinculada a las viejas estructuras. No por ello no son importantes,
Pero siempre que uno pensaba en antropólogos, pensaba como en su tiempo, le decíamos las ruinas arqueológicas, en la cultura, sobre todo indígena, resistente al imperio colonial que sufrimos de 300 años. En fin, les voy a leer una parte y como siempre sucede, pues ya estaremos repitiendo el tema el próximo lunes. Dice así. Bueno, hay una pequeña presentación que menciona que desde 1914 el ESME posee conquistas que muchos sindicatos hoy día continúan debatiendo denodadamente, es decir, no lo han conseguido, están luchando por él, entre sí discuten, y mantiene una actividad sindical amplia. Dentro y fuera de su organización y de la empresa con la que mantienen sus relaciones laborales. El libro fue publicado por Ediciones El Caballito y dice la propia Victoria Novello que en el resultado de investigación del proyecto Democracia Emergente en el Sindicalismo, coordinado por Victoria Novello, respecto a su parte de Proyecto Perspectivas de América Latina, y que en el fondo estaba don Pablo González Casanova como coordinador. Bueno, en lo interno, la actividad sindical forma convenios departamentales y lucha por su contrato colectivo de trabajo ya antiguo. Es eficaz, calificado durante mucho tiempo como el mejor contrato colectivo de México. Ha impulsado desde los años 20 la capacitación técnica de sus integrantes por medio de su propia escuela técnica. Creó un hospital clínica en su propio edificio sindical en los años 30 para responder a las necesidades de los electricistas. Más tarde, en los años 70, pasó a manos del Seguro Social como Clínica 25 del IMSS, pero sin dejar el sindicato de presentar vigilancia. Se crearon las bases estructurales de una sólida formación sindical en tres aspectos fundamentales. Primero, va bolita la primera. Desde 1914 ha realizado constantes asambleas generales, divisionales y departamentales. Casi podríamos afirmar que no hay un solo mes durante estos 70 años en que no se haya realizado una asamblea. Segundo, va la segunda. Desde entonces, según las características políticas, lleva las actas de las asambleas generales y divisionales. Es decir, podemos encontrar actas tanto en el edificio oficial, el central del ESME, como en Necaxa, como en Lechería, como en Pachuca, como en Tepustepec. Cada asamblea se levanta un acta de asamblea y puede ser muy bien un instrumento de trabajo.
indispensable. Tercera, viene la tercera, no hay tercera mala. Mantienes desde su surgimiento un importante instrumento de reflexión. En fin, tiene su órgano informativo, expresión escrita y perenne de todos los procesos sindicales. A un año exacto de formado el sindicato, publicó 5 números. Rojo y Negro se llamó la revista de entonces, con 5 números exclusivamente porque ya para 1916 estalló la huelga general en la capital. Eso impidió seguir escribiendo y publicando Rojo y Negro. En 1925 surgió otra revista, Electro Unión, como órgano del SMED en primera instancia y posteriormente como expresión oficial de la Confederación de Electricistas de esos años 20. En fin, después de eso, en 1928, también en Electronum salieron 4 ejemplares, pero ya en 1928 surgió Lux y se convirtió en el órgano del SME, pero también en el órgano de la Confederación. De ahí para acá, excepto por unos 2 años de la resistencia, el secretario de Educación dejó de publicar Lux. Increíblemente que haya cometido ese error tan grave, hacer morir la revista Lux y en su lugar publicar unas hojitas de un periodicucho, de un tabloide que no era el valor y equivalencia que tuviera la revista Lux. Desconozco si estas hojas existen en la biblioteca, que haya personas que tengan. Entonces, desde siempre quiso fijar su postura de manera escrita. Rojo y Negro, Electro Unión y Lux. 1915, 1925 y 1928. Y de ahí para acá, hasta el año de la desaparición, de la extinción, del golpe burgués contra los electricistas, se había publicado, se había tenido un órgano de expresión y de formación política elaborado por los propios electricistas. Lux tiene presencia en la vida nacional durante 56 años. En ella podríamos encontrar fácilmente la historia del sindicato, del movimiento obrero y de la historia nacional. Está, insisto, en este libro, lo que estoy leyendo. Quien desee conocer el proceso de organización obrera del país en los años 30, forzosamente debe consultar los números de Lux aparecidos en esos tiempos, los documentos básicos del Comité Nacional de Defensa Proletaria y el proceso de formación.
están ahí. Está también la semana donde se debate la creación de la CTM, las contradicciones que hubo y la explicación de por qué se cuela Fidel Velázquez a la Secretaría de Organización. Por último, decir ESME significa decir procesos electorales de amplia participación y claridad democrática permanente. Los primeros años del ESME muestran una organización que elige a sus dirigentes por medio de Asamblea General, pero a partir de los finales del año 20, en una constante que se elige por medio del voto universal, secreto y directo como representantes. Democracia representativa que algún día debatiremos política y teóricamente. No todo ha sido esplendor para el ESME, pero no podemos dejar de decir. El ESME surge en 1914, tiene antecedentes en organizaciones mutualistas que intentaron agrupar a los electricistas entre 1906 y 1911. La Liga de Electricistas Mexicanos, que creó un órgano de difusión llamado Electrón, de nueva cuenta, Electrón, como instrumento de difusión, de consolidación de una conciencia, llamémosle si quieren elemental, Electrón, se publica en 1911. Fue el intento más acabado, pero no fructificó como organización. Por ello, la organización sindical se consolida, se crea y se mantiene desde 1914. Desde entonces ha mantenido relaciones obreras con la misma empresa, Mexican Light and Power Company. Actualmente esta empresa se encuentra en liquidación para pasar a constituir la división centro de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras esto no termine, el SMEM mantiene sus relaciones contractuales, sus relaciones laborales, sus niveles de negociación con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El SME tiene 12 divisiones que corresponden de hecho al territorio de la empresa: Toluca, Temascaltepec, Tepustepec, El Oro, Juandó, Pachuca, Necaxa, La Alameda. Bien. San Ildefonso, Lechería, Distrito Federal, abarca a partir de los estados, abarca su territorio, estados de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y todo el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Les menos no solo adquiere importancia por la rama industrial que trabaja, es básica, que se consume porque se consume. Y es el centro de la actividad económica y social de la capital del hoy Ciudad de México. En conclusión, para este trabajo, esta ponencia, abordaremos los proyectos políticos, los alcances y limitaciones
que la democracia del Sindicato Mexicano de Electricistas ofrece. Política económica de la industria eléctrica. El Estado mexicano ha sostenido una política definida y firme en la industria eléctrica, a veces lenta pero decidida, para que la misma permita una base segura de crecimiento industrial. Poco ha importado si con ella se afecta a las organizaciones sindicales de los trabajadores. Si con esa posición se afirma y se continúan desarrollando los objetivos propuestos por la industria nacional. Dicha posición se consolidó durante los años 60 y 77, donde se elevó a rango constitucional la facultad del Estado para monopolizar el uso, generación, transmisión, distribución y comercialización de la industria eléctrica. Ya estaba nacionalizada la industria y comprando la mayoría de las acciones de las empresas eléctricas extranjeras que se estaban desarrollando. Hoy solo queda la Comisión Federal, hubo un golpe burgués contra los electricistas y desapareció la compañía de luz. En el periodo 68-76 se logra interconectar los grandes sistemas del país, el sistema norte, el sistema oriental, el sistema occidental, el sistema central y el sistema sur. Anteriormente se había realizado a través del Comité de Unificación de Frecuencia la homogeneización a 60 ciclos del funcionamiento de la industria, así como el control nacional de la misma. En 1962, con la Oficina Nacional de Carga y por último en 77, con el Centro Nacional de Control de Energía. Vital para sus propuestos y para obtener el poder sobre la industria eléctrica resultó la aprobación en 1970 de la ley, 75 de 1975 de la Ley Pública de Energía Eléctrica con la que el Estado concentraba la directriz política del sector eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad. Se me acabó el tiempo. Continuamos la próxima semana con este apartado Democracia y Sindicatos, coordinado primero por don Pablo González Casanova, después por Victorio Novelo y después con los 5 autores investigadores que presentamos trabajo capítulo. Son libros interesantes que ayudan y que como tal existen contradicciones. El gato aquí en un cruce y con el otro es un error. Es significativa la propuesta de portada. Necesitamos saber qué opinó Victoria Novello, pero no hay ninguna línea que diga gato triunfador, el gato volador. No, pues bien, estos son los trabajos que un servidor, Víctor Sánchez, por lo menos la mitad de ellos, que ha presentado en diversos congresos, que ha colaborado con estos libros para dar a conocer la cultura, la política y la historia, la trayectoria histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradecemos al equipo de Radio ESME, a Iván en especial, pero sin duda, sin Radio ESME, las añoranzas de electricistas no llegarían a ustedes. Hemos trabajado, hemos investigado y son los resultados que desde 1973-74 tenemos para los electricistas y para eh, los obreros en general y el público. Esperemos que se difunda, que se conozca
Y por favor, como siempre se dice, denle like y distribuyan, compartan. Nos vemos hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias por estas añoranzas de electricistas.